Pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Está conmovido el gobierno nacional, trata de disimularlo, pero todo lo que ha ocurrido alrededor de las dos B larga, de Vudú y de los buitres, ha sacudido fuertemente desde el punto de vista político, viene erosionando fuertemente al gobierno nacional, más allá de la alegría que tenemos los argentinos por los triunfos deportivos como el de la selección argentina de esta tarde. De varios de estos temas vamos a hablar, vamos a requerir la opinión de distintas voces, con distintas trayectorias y pensamientos para que usted saque sus propias conclusiones. Por supuesto que tenemos la posibilidad de tener a dos de nuestros columnistas, a José Antonio Díaz. José Antonio, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y va a hablar José Antonio del tema de financiamiento o default, justamente uno de los temas que se desprende del caso de los fondos buitres. Carlos González Prieto y la agropolítica, buenas noches Carlos, nos va a hablar de un fenómeno interesante, de un hombre muy curioso, de alguien que él llama el converso del campo. No vamos a revelar más detalles, pero después lo vamos a escuchar con mucha atención. Por supuesto, enseguidita vamos a estar conversando con el diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad. Buenas noches, diputado, ¿cómo anda usted? Graciela Ocaña, una de las que más ha batallado para acercar material a la justicia para que investigue casos de corrupción. Graciela, ¿cómo está? También es legisladora de la ciudad. Y enseguidita nomás va a estar aquí también el diputado nacional por el PRO de Santa Fe, Miguel del Cel. Pero déjeme que le cuente desde el punto de vista editorial dónde estoy parado políticamente en estos momentos. Creo que no hay ninguna duda que el tema vudú ha marcado un antes y un después en la vida política argentina de estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque ambos han pasado a la historia. Ariel Lijo va a quedar en la historia y Amado Vudú va a quedar en la historia. Vudú, por supuesto, en el lado más oscuro, en el lado más nefasto de la historia, porque va a quedar como el primer vicepresidente de la Nación en ejercicio, procesado por corrupción. Y Ariel Lijo va a quedar en el lado luminoso, más allá de las cosas que haya hecho antes, más allá de las discusiones que uno pueda tener de algunas causas. Ariel Lijo fue el que se animó, el que se atrevió, insisto, procesar a un vicepresidente de la Nación acusado de haber cobrado una mega coima que consiste en el 70% de las acciones de una empresa de fabricar billetes. Fíjese de lo que estamos hablando. Claro, ¿por qué digo que además va a quedar en la historia? Porque esto abre las puertas para otro tipo de investigaciones. Estas son señales a otros hombres de la justicia, a otros fiscales, a otros jueces, que son honestos, que son honrados, que han sido atemorizados, atacados durante mucho tiempo por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que ahora tal vez se animen, vayan detrás de esa puerta, de esa compuerta que abrió Ariel Lijo. Ariel Oscar Lijo es un hombre que nació en Avellaneda, proviene de una familia peronista y católica, y tal vez por esa conjunción de pensamiento político y pensamiento religioso, cuando se vio, yo diría, alterado por una decisión trascendente en su vida profesional, apeló al Papa Francisco. Le pidió a Gustavo Vera si le podía conseguir una entrevista con el Papa Francisco y fue allá al Vaticano con toda su familia. Se ha hecho famosa esta frase, diga que no se puede politizar tanto para no caer en herejías, pero la verdad que parece uno de los apotegmas de la vida política lo que el Papa Francisco le dijo ante las dudas, ante las idas y vueltas del hijo. La prudencia está bien, pero cuando la prudencia se convierte en inacción, es cobardía. Era lo que quería escuchar el hijo, para animarse, para ir al frente. Es más, seguramente lo negarán, pero off the record yo le puedo decir que se confirmó que cuando el hijo salió de ver al Papa dijo, ahora sí, voy contra Vudú. Y precisamente, fíjese lo que son las casualidades. El Papa Francisco, en un reportaje que le dio el diario El Mensajero, habló sobre el tema de la corrupción política, diciendo que los corruptos no tienen amigos, solamente cómplices, y que la corrupción ha devastado realmente la política. Y fíjese ¿en dónde está el límite que el Papa Francisco le pone a esa frase que también se ha popularizado y que le dice a todos los dirigentes políticos argentinos, cuiden a Cristina? Bueno, ¿a qué punto? ¿Hasta dónde
Hay que cuidar a la presidenta, respetar su institucionalidad, por supuesto, su investidura, tratar de ayudarla a que termine de la mejor manera su mandato, pero hay dos preguntas que se abren. La primera, ¿Cristina se deja ayudar? Es la primera de las preguntas. Y la segunda, ¿la corrupción también es parte de la ayuda? Bueno, el Papa lo ha dicho ya con toda claridad y ese es su límite. En la última jornada de la pastoral social que se hizo en Mar del Plata, donde hubo dirigentes de todos los palos políticos y dirigentes sindicales de todas las centrales sindicales, uno de los más altos dignatarios de la Iglesia casi rogaba diciendo, ojo, ojo, no permitamos que Cristina tenga el mismo final que Fernando de la Rúa. Por supuesto que es una expresión de deseo sumamente sensata y democrática y creo que compartida por la inmensa mayoría de los argentinos. Ahora, el análisis político dice que si hay un dignatario de la Iglesia que conoce mucho de política, no lo puedo nombrar porque fue de récord, pero sabe mucho de política y tiene muchos años de política, quiere decir que él cree que existe la posibilidad de que eso ocurra, si está tratando de rezar él por su lado y le pide a los dirigentes políticos que hagan lo que pueda para que eso no ocurra. Yo le decía que lo del hijo abre una compuerta y abre una gran posibilidad para nuestro país, la posibilidad de refundar la vida política, de reconstruir, de cerrar esa brecha que se abrió entre el ciudadano común y cierta dirigencia política que ve la gente que se enriquece y que, como dicen en la calle, nunca nadie va preso. Mire, hay muchas propuestas de distintos partidos con distintos pensamientos, le enumero algunas: declarar la imprescriptibilidad de los delitos de este tipo, confiscarle los bienes mal habidos, ahí el radicalismo anda con el tema de la CONADEP, de la corrupción. Todas esas medidas me parece que son muy positivas y bienvenidas. Hay que dar una señal ética y de honradez a la sociedad para que la sociedad empiece a creer nuevamente en que se puede construir un país con justicia, con igualdad, con mayores libertades, pero un país también con honestidad. Mucho se ha puesto en estos días el caso de la Italia de la Tangentópolis. ¿Se acuerdan ustedes? Ese fiscal extraordinariamente valiente y corajudo que está por venir a la Argentina, el fiscal Antonio Di Pietro, que hizo una verdadera revolución, un tsunami de honradez para barrer con una clase política que atravesaba prácticamente a todos los partidos en Italia. Ojalá en la Argentina podamos lograr algo parecido. No porque quiera castigar a nadie en especial, simplemente para ver si podemos refundar la justicia y empezar nuevamente donde los jueces sean independientes, donde los fiscales sean independientes, trabajen como corresponde, sean honrados y los ciudadanos puedan volver a confiar y aquellos que delincan paguen por haber delinquido. Aquella mani puliti, aquellas manos limpias, me parece que es algo que nos puede servir como ejemplo. Los argentinos, la inmensa mayoría de los argentinos, más allá de las camisetas partidarias, quieren un país muy sencillo, donde haya manos limpias, uñas cortas y la frente alta. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido nuevamente, diputado Aguad, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, la primera reflexión es desde el radicalismo, desde el bloque de diputados. ¿Cuál es la decisión que han tomado respecto de Amado Udo? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué van a fomentar? ¿Qué le van a decir a sus compañeros y a sus pares del Senado? ¿Cuál es la intención política frente a esto? Nosotros lo que queremos es impulsar el juicio político porque es lo que nos corresponde. El juicio político. Claro, a ver, uno puede decir que renuncie, que pida licencia, pero eso es un acto de voluntarismo. De voluntad del propio acusado. Depende de él. Claro. Es decir, es cierto que está lesionando las instituciones, es cierto que está desprestigiando al país saliendo de afuera como procesado. Qué vergüenza. La asunción del presidente de Panamá. De un presidente. Le cuento, por ahí la gente no sabe. Juan Carlos Varela tuvo como lema de campaña un gobierno honesto para beneficiar al pueblo. Y estaba ahí Vudú en la asunción de alguien que acaba de ganar las elecciones con ese vergüenza ajena. Pero discúlpeme. No, es que es así, es así. Lo que yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es impulsar el juicio político. Muchos dicen no tienen el número. Veremos si no tenemos el número. Claro. Yo quiero saber quiénes son los que lo defienden. Porque acá hay que tener en cuenta esto. Cuando se trató la expropiación de Chicone, se trató la forma de encubrir este delito. Claro, de borrar la huella. El juez lo ha descubierto. Y ya ahí nosotros advertimos que había un encubrimiento. Porque como ya la trama se conocía, los discursos le decían al peronismo, no voten esto, ustedes van a resultar encubridores. Bueno,
los mismos diputados que votaron Chicones están en condiciones de levantar la mano para salvarlo a quien está acusado de haber hecho ese hecho delictivo. Yo creo que hay que impulsar con todas las... Además, yo tengo una experiencia. Como presidente del bloque en el 2008, sí, empezamos con la 125 y perdimos la votación en diputado por un par de votos. Claro. Y después ganamos en el Senado. Ganamos en el Senado con el voto no positivo. Tenemos tiempo para trabajar. Yo creo que hay que insistir en el juicio político. El bloque piensa exactamente lo mismo. ¿Y en el resto de las fuerzas hay diálogo con el resto de las fuerzas de oposición? Sí, claro. Mi presidente de bloque, que es Mario Negri, conversa con todos los presidentes y todos estamos en el mismo tema. Hay 3 o 4 proyectos presentados ya hace tiempo. Yo firmé uno con Patricia Bullrich hace 2 años y Eduardo Amadeo, que ya no es más diputado, hace 2 años que firmó el pedido de juicio político. Desde ahí venimos, ahora es el momento. Qué bárbaro. Yo me pregunto, frente a la sociedad, frente a los argentinos, cuando ven que ocurre este tipo de cosas, ¿cuál de todos los elementos que en medio estábamos manifestando hace un rato puede ayudar a generar credibilidad o por lo menos a cerrar esa herida que va manando de falta de credibilidad en la propia dirigencia política cuando ve que el gobierno actúa con una impunidad? La presidenta no se ha expresado, ni siquiera se ha expresado apoyándolo. Pues podría haber dicho, bueno, yo confío plenamente, pongo la mano en el fuego por el vicepresidente, es honesto y nada. No se ha expresado frente a un hecho tan grave como el procesamiento por corrupción de su compañero de fórmula, del segundo en la jerarquía institucional, ¿no? Vea, Alfredo, yo he sido un crítico acérrimo de este modelo. Fundamentalmente por el tema económico. Siempre supuse de que este modelo económico se derrumbaba como se ha derrumbado. Pero siempre fui optimista. Es decir, yo decía, este es el fin del populismo en la Argentina. Y ahora soy mucho más optimista todavía. Hay 2 hechos que me dan la razón. Uno es Lijo, el otro es Campagnoli. A ver, de repente se paró un juez de la Nación y procesó al vicepresidente en ejercicio. Primera vez en la historia que pasa eso. Entonces la pregunta, y Campagnoli lo estaba juzgando a Lázaro Báez. Claro. Entonces la pregunta es, ¿estamos frente a un fin de época? La mayoría de los dirigentes políticos hoy dicen hay que terminar con el populismo en la Argentina. Y 2 jueces de la Nación dicen hay que terminar con la corrupción en la Argentina. Entonces yo creo que tengo razones para ser optimista y decir estamos frente a un fin de época. Alguien me decía, si terminamos con la corrupción, ¿se arreglan los problemas de la Argentina? No hay que mentirle a la gente. No. La Argentina se tiene que desarrollar, pero acá hay un problema. La corrupción es como una pared que le impide al país avanzar. Claro. Si no volteamos la pared, no avanzamos. Entonces, previo, hay que voltear esta pared, que es la corrupción estructural en el país, y empezar a desarrollar la Argentina, que es la forma de empezar a terminar con la pobreza. Bueno, yo creo que viene esa Argentina. Ahora, de estas ideas que andan dando vueltas, ¿en cuál el radicalismo está de acuerdo? Bueno, en el tema de fomentar la CONADEP de la corrupción, o por lo menos una forma de denominar, sí, porque lo está impulsando el radicalismo, pero también están de acuerdo con declarar imprescriptible este tipo de delitos, también están de acuerdo con confiscar los bienes mal habidos, avanzar en ese tipo de legislación. A ver, mi pensamiento no es el del radicalismo. Claro. Yo creo que la CONADEP hay que hacerla, pero fuera del Estado, es decir, sin involucrar al gobierno en esto. El gobierno no se puede detener a investigar. El gobierno debe desarrollar el país. Una comisión independiente de gente como fue la CONADEP de Alfonsín, fuera, claro. ¿no es cierto? Y después pasar toda la prueba a la justicia. Claro. Eso está bien. Claro. En la imprescriptibilidad yo tengo una duda. Para mí no es constitucional el tema. Yo haría lo mismo que nosotros sancionamos una ley de los chicos violados. Es decir, no corre el tiempo de la prescripción hasta que la causa no se inicia judicialmente. Claro. Es decir, porque hay veces que los delitos cometidos por el poder se esconden. Se esconden, claro. Bueno, todo ese tiempo en que está escondido no se cuenta para la prescripción. No se cuenta. Ahora, cuando la justicia tomó conocimiento, ahí empieza. Porque si no, usted somete a una persona a toda la vida, ¿se da cuenta? Claro. Yo tengo ese pensamiento, pero es una cuestión individual. Sí. Ahora, en este caso de Vudú, lo increíble es cómo el hombre cae en su propia trampa.
Porque él cuando se defiende, acá hay la tesis de la mala justificación, es aquella por la cual el imputado, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Sí. Muy bien. El imputado no presta juramento cuando declara, es decir, puede mentir. Tranquilamente, sí. Pero la mentira, si es descubierta por la prueba, se vuelve prueba de cargo en contra del imputado. Por supuesto, claro. ¿Qué es lo que le pasó a Vudú? Claro. Vudú dice, yo no tengo nada que ver con Chicone. ¿Cómo termina la sentencia del juez? Claro. Vudú es el dueño de Chicone. Claro. Es decir, su propia declaración se le volvió en contra. Es impresionante. Estaba pensando, ¿de qué manera afecta usted cree a la Presidenta de la Nación en esto? ¿Qué cuidados hay que tomar respecto de la investidura presidencial? Yo recién le decía que ni siquiera se ha pronunciado públicamente la Presidenta, ella fue la que lo eligió a él en forma personal. Bueno, ¿cómo tratar un tema tan delicado como es la investidura presidencial en este caso, ¿no? Vea, si el gobierno tenía problemas de falta de credibilidad y de falta de confianza, que es lo que ha derrumbado la economía finalmente, me parece que esto es la lápida. Esto, yo creo que no hay manera de levantar el crédito en un momento en que la Argentina necesita esto para salir de la encerrona económica en la que estamos. Fíjese que todo tiene que ver con todo y los Kirchner tienen que ver con todo. Yo no hago una defensa de Griesa porque será motivo de analistas jurídicos, digamos. Pero Griesa siempre dice, la Argentina actúa de mala fe, no tienen buena fe. Eso es un mensaje terrible, porque la lógica jurídica americana, que es la misma lógica jurídica del occidente desarrollado, digamos, es la lógica weberiana del cumplimiento de los contratos. Es decir, en Estados Unidos la justicia completa tiene esta lógica, que es que hay que cumplir los contratos a rajatabla como un principio del ordenamiento social y económico, y que quien no cumple los contratos debe ser castigado civil o penalmente. Claro. Y eso la Argentina no lo entiende, porque acá impera la mala fe. Entonces, cuando el mensaje es el gobierno argentino no dialoga o no de buena fe, es un mensaje para decir, dejen de mentir, dejen de mandar mensajes contradictorios. Es decir, hemos sido víctimas de nuestra propia impericia para defendernos y de nuestros propios crónicos defectos. No cumplir con los contratos, no cumplir con la palabra, mentir. Bueno, las sociedades que se han desarrollado han logrado su crédito y su confianza en base al principio de buena fe. Diputado Aguad, usted siempre ha sostenido, y ahora se ve con claridad, que si bien el problema de la desocupación es importante, el problema de la falta de inversión es importante, el problema de la inflación, ¿para qué negarlo, por supuesto? Pero usted siempre puso el eje en el tema energético como la madre de todos los problemas, que ese era el cepo, que todos las calamidades económicas han tenido como origen el tema energético. Bueno, hoy, para aquellos que no lo saben, seguramente mañana lo leerán en la tapa de los diarios, Axel Kicillof y la Cámpora jugaron una ficha, le pidieron la renuncia al secretario de Energía, Daniel Cameron, y han puesto a una militante muy ligada a Axel y muy ligada a la Cámpora, una mujer muy joven, y bueno, es todo un mensaje hacia Julio De Vido, ¿no? Daniel Cameron no es un recién llegado al kirchnerismo, viene desde el origen, desde la línea fundadora de Santa Cruz, con Carlos Zanini, con Ricardo Jaime, con el propio Julio De Vido. Así que el hecho de que le hayan pedido la renuncia a Cameron es todo un tema, y ahí lo vuelvo a traer al tema energético, que es un agujero realmente feroz, ¿no? Feroz, un agujero negro. Yo en el año 2005, en diciembre del 2005, mi primer discurso en la Cámara de Diputados, cuando se trató el presupuesto, yo dije, este modelo de superávit gemelo y de acumulación de reservas se derrumba si no tiene inversión y energía. Finalmente se derrumbó porque no tuvo ni inversión ni energía. La energía, Alfredo, para un país como el nuestro, tiene más valor que la deuda externa. La soberanía en la Argentina pasa más por la energía que por la deuda externa. La deuda externa es un problema menor frente a la falta de autoabastecimiento de gas y petróleo. Claro. Por eso, este gobierno se cavó la fosa cuando estatizó YPF. Claro. Cuando estatizó YPF, rompió la mala fe de los contratos, confiscó una empresa extranjera, derrumbó las inversiones en el país y al año el país se quedó sin gas y sin petróleo.
Y hoy este gobierno está pagando esa crisis, que no la puede resolver. Esa crisis, que son 1.500 millones de dólares por mes de compra de energía, le significa al Banco Central haberse quedado sin dólares. Claro. ¿Y qué significa estar sin dólares? Estamos condenados hasta que termine este gobierno a no crecer. El país no puede crecer sin dólares, porque los dólares son las importaciones que necesita el país para hacer crecer la economía. Bueno, no tenemos dólares para comprar las cosas que vienen de afuera y que necesita la industria argentina. Es decir, estamos condenados a seguir pagando durante 1 año y medio los 1.500 millones de dólares por mes de energía y además a no tener reservas para comprar importaciones que son la base del crecimiento. Es decir, que este gobierno no tiene salida, desgraciadamente. Doctor, la última pregunta que le hago, diputado Aguad. No sé si usted ya tiene elegido su candidato a presidente dentro de los que están en la interna de UNER. ¿Usted quién va a apoyar? Julio Cobos. Usted va a trabajar para Julio Cobos, para que Julio Cobos sea presidente. Supongamos que gana la presidencia. ¿Cuáles serían las 2 o 3 medidas, digamos, importantes en el tema energético? ¿Qué habría que hacer? Porque es un tema que nos va a llevar un tiempo largo, no es sencillo resolver semejante situación energética. Vea, a ver, supongamos un escenario. Hay que llamar al ministro de Economía el primer día y decirle, ministro, a fin de año hay que crear 250.000 puestos de trabajo nuevos en blanco, que son los puestos de trabajo que necesitan los jóvenes que en la Argentina todos los años se incorporan al mercado laboral. Esa es su tarea. Entonces el ministro va a decir, oiga, pero yo para hacer eso necesito 25% de inversión del PBI y necesito solucionar el problema energético. Claro. Entonces, generar confianza y estructurar un programa para atraer inversiones en el campo energético y en el desarrollo del país. Esta es la tarea titánica del próximo gobierno. La Argentina necesita 200.000 millones de dólares por año de inversión directa. Con esa plata se crean 250.000 puestos de trabajo. 200.000 millones de dólares de inversión directa por año. ¿Y actualmente cuántos tenemos? 100.000. Con suerte 100.000. La mitad. Claro. La Argentina hace 2 años que no crea trabajo registrado en blanco. Claro. ¿Eso qué significa? Que hay 250.000 chicos que no consiguen trabajo, o que consiguen changa, o que consiguen trabajo en negro. Claro. Finalmente, esos jóvenes van a parar a los bolsones de la pobreza. Por eso en Argentina hoy hay 12 millones de pobres. Este esquema populista lo venimos repitiendo de hace muchísimos años, salvo honrosas excepciones. Pero en realidad, por eso yo también soy de la idea de que esta tarea titánica no puede ser hecha solo por un partido. Hay que hacer un enorme frente electoral para derrotar el populismo en Argentina y para derrotar a la corrupción. Diputado Óscar Aguad, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por venir. Gracias. No se vaya, ya está aquí, como le dije, la diputada Graciela Ocaña para conversar en un ratito. El diputado nacional Miguel del Cel. Buenas noches, Miguel. Gracias por estar aquí. Diputado por el PRO y la provincia de Santa Fe. Y por supuesto, las columnas de José Antonio Díaz, que va a hablar sobre el tema de los buitres. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia un default? ¿Hacia una forma de refinanciar? ¿Vamos a tener posibilidad de acceder al mercado de crédito en algún momento? Y una curiosidad interesante, política, que aporta desde la agropolítica Carlos González Prieto. Hay un gran converso en el campo, dice él. No vamos a revelar de quién se trata, le vamos a dejar a él la primicia. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, estamos saludando nuevamente a la diputada Graciela Ocaña. Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, uno de los temas principales de este momento en la Argentina y de este programa, humildemente, es un tema que usted ha trabajado permanentemente en combatir, que es el tema de la corrupción. Quería que hacía una primera aproximación después de todo lo que ya se ha podido saber, de las 333 páginas de la decisión de Ariel Lijo. ¿Y cuáles son las cosas que más le han llamado la atención del caso de Amado Vudú, diputada? Me parece que claramente cómo se consolidó y conformó la operación, ¿no? Vudú intervino no solamente mostrando el poder que tenía frente a los chicones, a tal punto de que el 31 la FIP hace una presentación en el expediente del concurso diciendo que estaba dispuesta a levantar la quiebra que había pedido 45 días antes, con una propuesta de pago de la familia Chicone. Al otro día Vudú se queda con el 70% de las acciones. Claro. Y luego las otras maniobras, Alfredo, la de conseguirle trabajo a Chicone
para financiarla a través de la impresión de las boletas de Frente para la Victoria, por ejemplo. Que lo llevaban a Vudú como candidato vice en esa misma boleta. Y aparte es llamativo porque los que hacemos política sabemos que más allá de la centralización que puede haber de las boletas, la verdad es raro que de Tierra del Fuego a Jujuy se haga todo en un mismo lugar. Máxime cuando Chicone no hizo esa impresión, sino que debió tercerizarla porque obviamente no tenía las máquinas. Pero ahí quedó un vueltito que se lo apropió Vudú. La factura que usted comentaba ayer, creo, en la radio, de 3 millones de pesos que aparece de jefatura de gabinete y que no aparece por ningún lado, pero aparentemente se cobró y el dinero entró en las cuentas de Allfound. Es impresionante. Es impresionante porque... El nivel de impunidad que han tenido. Claro, porque no tenía, usted sabe, ni siquiera certificado fiscal para contratar. Es decir, que nadie en el Estado podía contratar a Chicone Calcográfica. La maniobra que Vudú hace para voltear la licitación que estaba en marcha para mejorar la capacidad operativa de la Casa de la Moneda que dependía de Vudú a través de una persona de su confianza, Katia Daura. Y aparte de eso, que le digo otra cosa, las máquinas las terminaron comprando, tiraron abajo la licitación, pero luego compraron las máquinas de a una sin licitación a esa misma empresa. De tal forma la impunidad de Vudú y la decisión política, por supuesto, de no emitir billetes de mayor denominación, que hubiera hecho posible que la Casa de la Moneda pudiera abastecer esa demanda, lógicamente, sin necesidad de buscar otras alternativas fuera del país, como fue la adquisición tanto a la Casa de la Moneda de Chile como el joint venture que armaron entre Argentina y Brasil. La verdad que es toda una cuestión donde siempre aparece en ese marco el poder de Vudú para conducir ese proceso, que evidentemente lleva a que la Casa de la Moneda contrate directamente a Chicone Calcográfica en abril del año 2012, cuando ya esto estaba, el escándalo en plena ebullición, que llevó a que la Casa de la Moneda por esa contratación ganara 170 millones de pesos, que nadie sabe dónde está y quién se lo llevó, que creemos que todos, que Vudú y sus amigos, y que luego llevara al Estado a expropiar la empresa por una ley del Congreso, que bueno, yo voté en contra, pero una cantidad importante de diputados, no solamente de Frente para la Victoria, algunos avalaron esta situación en nombre de la soberanía monetaria. Se hizo esto. Eso fue el lenguaje este choreo general se hizo en base a esta gran consigna. La verdad que eso me llama la atención, y aquí lo que hay que profundizar es el tema de los fondos, ¿no? No en el sentido que lo dice Vudú y Van der Boele. Usted sabe que también Vudú y Van der Boele dice que los fondos vinieron por el mismo lugar. Es una cosa bastante rara, como Vudú conoce tan en detalle el manejo de sociedades. Y colocan a una persona que en este momento no puede declarar, como es Moneta. Pero todo esto, digamos, fue desechado tanto por el síndico del concurso, que nunca reconoció esos papeles porque están posdatados y todo lo demás. Y aquí hay otro tema, que es qué rol tuvo el Banco Macro y cooperativas que están vinculadas al Banco Macro. Y en ese sentido, yo creo que por el Banco Macro pasó el dinero, quizás desde ahí se pueda conocer aún más sobre la ruta del dinero. Un banco que Vudú nunca ha nombrado, lo nombro yo, ¿no? Si me permite, quiero pasar un pequeño aviso mío. Lo único es, el ducto del dinero es el mismo que los 90, Alfredo. Si usted busca en sus archivos, va a decir, contar los mismos banqueros, Moneta y Brito, en los 90 y ahora también. Le decía que quería pasar un pequeño avisito a propósito de que usted le mencionó a Katia Daura, la presidenta de la Casa de la Moneda, que dijo que el juez Lijo se comió el cuento de Hugo Alconadamón, de nuestro colega de La Nación. Un pequeño avisito, simplemente porque obviamente los periodistas ocupamos un lugar ínfimo en todo esto. Simplemente los protagonistas son otros, pero la verdad que si el juez Ariel Lijo es una suerte de prócer histórico que ha abierto las puertas a una manipolita argentino que se atrevió a plantarse frente al poder político, también me parece que vale la pena reconocer un mérito de un sector del periodismo independiente que, pese a los ataques feroces del aparato de propaganda del Estado, avanzó. Y hablo de Hugo Alconadamón,
Hablo de Nicolás Wiñaski, hablo de Jorge Lanata, hablo de Omar Lavieri, hablo de Emilia Delfino, de muchos de nuestros colegas que no era gratis investigar este tema durante todo este tiempo. Había que bancarse todos los ataques del aparato de televisión, del cártel de Diego Birz, un hombre de, yo diría, un pauta traficante enriquecido con los dineros públicos, toda la locura llevada adelante por estos sectores, y estos periodistas avanzaron. Y además, si uno compara, ¿alguien conoce un juicio que haya perdido Hugo El Conadamón con todas las investigaciones que vienen haciendo? ¿Alguien conoce un juicio que haya perdido Nicolás Wiñaski o Omar Lavieri, periodistas que vienen trabajando rigurosamente en estos temas de investigación? Me parece que Katia Daura se le escapó la tortuga, no va por el lado de que los jueces se comen las investigaciones de los periodistas. Pero bueno, mil disculpas. Le voy a decir una cosa, sí. El juez no se comió ninguna, digamos, las notas coinciden con el expediente, pero básicamente porque tanto las notas de Hugo Conadamón, de Wiñaski, de todos los periodistas que usted mencionó, que hay que reconocer que fueron un poco los que llevaron adelante, pusieron a la luz pública esto, claro, porque también esto es importante, y Jorge Asís creo que escribió la primera nota. Fue el primero Jorge Asís. A mí me parece que, digamos, lo que el expediente está muy claro, y acá lo que debería explicar Katia Daura es su responsabilidad en todo lo que hizo la Casa de Moneda, y su segundo, que hablaba continuamente con Van der Broele, con Núñez Carmona, justo cuando tiraron abajo la licitación. Ahí están todos los llamados en las 333 páginas, hay que ir y leerlos. La verdad es que creo que va a ser una de las funcionarias que tras primera parte de la investigación del doctor Lijo, supongo que va a continuar, va a estar involucrada. Y también quiero reconocer a la justicia, porque por primera vez, desde el regreso de la democracia, un juez se animó a procesar a un funcionario cuando está en el poder. En la Argentina hemos tenido ex vicepresidentes, tenemos uno que está en el Senado, bueno, ahora Vudú le va a hacer la compañía volviendo a convertir en el Senado en un aguantadero, ¿no? Que es Carlos Menem, que está condenado en la causa de las armas, y que el kirchnerismo no vota el desafuero pedido por la justicia. Pero nunca pasó que estando en el poder esto sucediera. Entonces, a mí me parece muy importante este mensaje de la justicia, el mensaje de Campagnoli, que se enfrentó por hacer su trabajo, ha sido separado, pero ahora también hay un mensaje, que es que este jury que le han inventado, que está llevando adelante, no puede concluir en una condena. Entonces tenemos una situación ahí que no se sabe qué va a pasar, y a mí me parece que esto, los responsables de haber llevado adelante este jury deben culminarlo y reponer al doctor Campagnoli donde debe estar, que es su fiscalía. ¿Usted cree que ya está en condiciones de hacerse cargo nuevamente de la fiscalía y que se elimine la suspensión? Está muy claro que no hay pruebas. El intento de querer incorporar nuevos elementos que hicieron en 2 oportunidades y que no tuvo eco, ni siquiera en los tribunales, en el tribunal que era en parte oficialista, retiro de una de las jueces, la doctora Córdoba, que se tenía muchas dudas de cuál iba a ser su posición, creo que muestran que no hay elementos, y por lo tanto, como esto fracasó, no se atreven a reconocer lo obvio, y es que Campagnoli es inocente y que debe ser repuesto a la Fiscalía. Y ese mensaje que quiso dar la doctora Gil Carbó, que no se podía investigar el poder en el poder, Lijo le contestó desde la propia justicia. Y a mí me parece que tiene que contestarle la política también. Me parece muy bien. Yo he presentado un pedido de juicio político ya el año pasado, por supuesto, que se avance en las instancias institucionales. Dudo mucho que pueda conseguirse las mayorías, pero también es bueno que la sociedad sepa quién es quién y cómo se vota en el Congreso. Quiénes impulsan y quiénes frenan el juicio político. Y que también esas personas que son representantes de un partido también deban dar la cara y representar a la sociedad que en muchos casos lo ha elegido. Y también me parece que tiene que haber una respuesta desde la presidencia. No puede ser que se mire para el costado sin decir nada, o con discursos como el de hoy, donde le pegó a la justicia por una Corte Suprema que, por suerte, digamos, se terminó cuando el doctor Alfonsín llegó al gobierno y hubo un recambio en la Corte Suprema y en toda
la visión y por supuesto este propio gobierno, digamos, porque no nos olvidemos que este fue el gobierno que cambió la Corte, que creo que es orgullo de todos los argentinos, y que introdujo muchos jueces. El doctor Lijo es parte de esa renovación de la justicia. Sí, sí, por supuesto, por Como supuesto. otros Tiene jueces. 10 años a cargo del... Exactamente. Así que a mí me parece que aquí la presidenta también tiene que tomar una posición, porque tiene que decidir si va a gobernar con un vicepresidente procesado y en la situación incómoda institucional que coloca al Senado, porque Vudú yo no lo veo que pueda llevar adelante su función presidiendo las sesiones, me parece que van a ser todas un escándalo. Me parece que no se puede mandar todas las semanas al vicepresidente de viaje. A Panamá y a Cuba, ¿no? Sí, y aparte a países donde ni siquiera puede dar la cara, no puede enfrentar al periodismo local, no digo que lo enfrente acá, porque está en las primeras planas diciendo que es una persona con un proceso judicial por corrupción, por cobrar coimas. Hoy hubo un hecho vinculado al tema de la posibilidad de que Amado Vudú no lleve adelante más las sesiones en el Senado, no las presida, que me llamó la atención y creo que hay que notarlo como un contexto político distinto. Hoy fue el doctor José Pampuro el que sacó un comunicado clarito diciendo de que es un verdadero escándalo y que Amado Vudú no puede estar en ese lugar. Digo que José Pampuro es un hombre que hoy formalmente está en el directorio del Banco Provincia, pero es un hombre de la gran confianza de Daniel Osvaldo Scioli. Es casi, le diría yo, para el análisis político, como que Daniel Scioli haya dicho esto que dijo Pampuro, digo para meterlo a la hora del análisis. Graciela, y de ahora en más, todos estos proyectos que están dando vuelta, imprescriptibilidad, confiscarle los bienes, con ave de la corrupción, ¿en eso están de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? ¿Cuál le parece positivo? A mí me parece que se puede avanzar en una investigación judicial de hechos de corrupción, que es imprescindible que se sancione la figura del arrepentido, que reciba beneficios. Acá, en esta causa, la declaración de la familia Chicone, del señor Renguis y del señor Chicone, han sido importantísimas. Y eso fue muy importante en el Manipulita, en Italia. Exactamente. El arrepentido, la figura del arrepentido. Yo creo que es central que se pueda sancionar una ley que beneficie a aquellas personas que, por ser parte de los hechos de corrupción, pero al conocer puedan facilitar el esclarecimiento de los hechos y puedan recibir como compensación una reducción de la condena que pueda tener. Lo otro que me parece central es poder avanzar en recuperar los fondos. La Argentina no lo ha hecho nunca, casi nunca. Digamos, nosotros tuvimos el caso en el PAMI, Alfredo, donde conseguimos bloquear cuentas en Suiza, pero después como un juez no sé qué, bueno, se desbloqueó y la plata se fugó, se fue, y la plata de los jubilados. Por decir, está claro, digamos, la plata que cobró el FAUN de Formosa es la plata que por ahí está faltando hoy la gente que está inundada. Bueno, eso es de una indignidad que no terrible, tiene nombre. No pero tiene Alfredo, nombre. la misma Robarle indignidad. 7 millones de dólares, 7 millones de pesos, perdón, casi 8, a la provincia de Formosa y en complicidad con el gobernador. Eso es realmente indignante. Es la misma indignidad que usted siente cuando charlábamos hace años atrás por la causa de la mafia de los medicamentos. Es la misma indignidad que se siente cuando la plata no llega a los jubilados y no tienen o el medicamento o la prestación, y esas familias sufren y a veces pagan con su vida. Entonces, esta es la indignidad que hay que terminar la corrupción. Así que me parece que hay que trabajar en una figura que yo creo que es interesante, está en Estados Unidos, que es que la persona que ayuda a recuperar los fondos para el Estado, sea tanto de corrupción, de narcotráfico, pueda recibir una parte mínima, un porcentaje mínimo de esos fondos. Entonces va a haber mucha gente muy interesada en recuperar esto, porque hay que decirle a la gente, lamentablemente cuando se paga, cobra una coima, nadie firma un recibo, nadie dice, entonces es muy difícil, son delitos muy complejos para probar. Y estos hechos me parece que podrían solucionarlo. Y lo otro es la imprescriptibilidad. Es cierto que es bastante controvertido el tema desde el punto de vista constitucional, pero yo prefiero que sea, digamos, que el funcionario público sepa que quizás 20 años después pueda tener que responder por un hecho de corrupción y no lo que está pasando actualmente con las causas de corrupción.
12, 13, 14 años prescriben. Y esto, la verdad, no puede ser. Y una reforma judicial que implique que cuando se llega una causa a un juicio oral no termine en la nada, como pasa, porque llega 15 años después, pruebas que se perdieron, testimonios que no están. Entonces, esto hay que modificarlo, pero me parece claramente que el mensaje del doctor Lijo, del fiscal Dilelo, como antes lo hicieron Rívolo y Rafecas, es muy interesante porque por primera vez se atrevieron, en un caso, hasta allanar el departamento del vicepresidente, que le costó el cargo al procurador general y la separación al juez y al fiscal. Pero en este caso el doctor dijo, por eso hay que acompañarlos como acompañamos a Campagnoli, y porque seguramente va a haber algún intento de separarlo nuevamente al hijo. Claro. Entonces creo que hay que fortalecer el accionar de la justicia independiente. Yo creo, Alfredo, que los jueces amigos son lo peor que le puede pasar, incluso a la dirigencia política. Claro. Lo mejor que uno puede tener enfrente, siempre para responder, es un juez o un fiscal independiente. Independiente, severo, riguroso, que garantice la transparencia del voto político. No que él ponga el expediente en el quinto cajón cuando se tiene el poder y que pase primero cuando se pierde el poder o por cualquier circunstancia. Entonces necesitamos eso, jueces y fiscales independientes. Y impulsar desde el Congreso estas medidas. Hay muchos consensos. Hoy creo que como nunca antes en el Congreso Nacional, entonces me parece que estas son las cosas donde la política tiene que poner el paraguas de defenderse, yo le diría, Alfredo, porque si la corrupción avanza, la política se degrada. Sin duda. Entonces, yo creo que la educación, la salud, los temas de corrupción, la lucha contra el narcotráfico, los temas de inseguridad deben ser como cuestiones donde podemos ponernos en muchas puntos de acuerdo e impulsar lo que estamos de acuerdo. Después peleemos no por el resto o por lo que no coincidimos. Pero creo que si nosotros avanzamos en esto, seguramente va a haber muchos mejores instrumentos para pelear contra la corrupción estatal, que a veces, como dijo el Papa, ¿no?, existe en todo el mundo. Claro. El problema es que en la Argentina a la corrupción se le suma la impunidad y eso es un cóctel que hace estallar las instituciones. Diputada Graciela Ocaña, muy amable, ¿eh? Muchas gracias por venir. Enseguidita nos vamos a conversar con el diputado Miguel del CEL, diputado nacional del PRO, hombre de la provincia de Santa Fe, y por supuesto vamos a escuchar lo que tiene para decir José Antonio Díaz respecto de los fondos buitres, esta locura. Es una locura la posibilidad de caer en default. Va a haber dólares que van a ingresar en la Argentina y esta promesa de la agropolítica de Carlos González Prieto y un arrepentido del campo, un converso. Ya venimos. Le doy mi palabra. Bueno, el diputado Miguel del CEL, muchas gracias por estar aquí. Alfredito, ¿bien? Vamos a aprovechar que es futbolero al mango para levantar un poquitito, hablar un poquito de lo de hoy. No, después de toda la leña que metieron. Fue duro. Pero bien, lo de Argentina, ¿te gustó? Sí, ¿te gustó Argentina? Yo creo que todavía no terminó de explotar todo lo que puede. Y es difícil cuando se defienda, ¿no? Claro. Arman... Se abroquelan después ahí de mitad de cancha, te dejan todo tu campo para arrancar, pero después se complica porque no hay espacio. Pero metió el gol, me alegró, porque la figura del partido creo que fue Di María. Di María, sí. Y mete el gol, o sea que dos santafesinos, Messi por un lado se la dio. El chivo, ya pasa el chivo. Y son santafesinos, mira, lo tengo al viejo. al zorro de Alcorta. Estuve en Alcorta el otro día por el grito de Alcorta, faltó el grito de él nada más. El grito del zorro no va a faltar. Qué así, bueno, y yo recorriendo la provincia toda la semana Pero pasada. Impresionante, está. La semana pasada fue buena. Se ríen los locos allá. Y la semana pasada hice 2.300 kilómetros por la provincia. Estuve en Alcorta, estuve en Bauer y Siegel, zona inundada, comiendo un asadito. Pagué un asadito para unas 40 personas que me estaban esperando. Estuve en San Justo, estuve en Marciano Escalada, en Crespo, en Cacique Aracaiquí. Estuve en el remate de las Lilas en San Justo. Me fui a Rosario. Unas chicas que van a viajar a Reuch, que van a representar al país, ya fueron medalla de bronce y de plata en patinaje y ahora van a España, así que fui a colaborar también con un arroz con pollo. Hacía más frío adentro del gimnasio que afuera, así que te aviso. Bueno, y así ando, voy y vengo, con mucha alegría, lo hago con mucha pasión. ¿Cuál es la principal demanda, Miguel? ¿Qué es lo que te dice el ciudadano? Yo recuerdo muy bien que cuando arrancaste con todo esto vos decías... Lo primero que me dicen es que quieren que los escuchen,
que alguien vaya, ni siquiera soluciones piden al principio, mínimamente que alguien los escuche, que les preste atención. Eso es lo primero que recibo, el cariño de mi presencia, ¿no? La presencia del humorista, del candidato que llega y en el caso de Bauer y Siegel, Ramona, que estuvimos el otro día que estaban inundados hace un par de meses, la gente no podía creer que yo esté ahí. Tendría que haber estado la gente del gobierno de la provincia, que no estuvo. Claro. No, el comentario era, fuiste el único que vino. Más allá de que no lo hago con esa intención, me parecía correcto mi visita. Después el tema de seguridad, el tema de droga es terrible. Se lo dije al gobernador la vez pasada. ¿Están chicos el tema de seguridad también? Pueblos chicos con droga, papás preocupados, clubes de barrios en toda la provincia abandonadísimos. Hay toda una situación generalizada del colegio, los clubes de barrio, hospital, todo. Hay una decadencia, se cayó todo a pedazos. Pasa que no se lo muestra. Y la pobreza que hay en la provincia de Santa Fe es tremenda, la falta de obra pública, ¿no? El reclamo de cloaca, de agua potable, de gas, de luz, de reclamos del empresariado por todo el problema impositivo, porque no hay oportunidades, la falta de trabajo. Bueno, hay todo un combo ahí de... Más todo este agregado de corruptos, de vivos, que han provocado también toda esta desgracia en miles y miles y cientos de miles de personas que se vieron perjudicadas por unos vivos que se siguen robando todo. Bueno, es lo que hay que cambiar. Yo eso te quería preguntar porque yo no tengo demasiada antecedentes o por lo menos conocimiento de que haya grandes denuncias de corrupción en Santa Fe, en la provincia. Pero vos decís que todo lo que a nivel nacional se lleva adelante se suma con la ineficiencia del gobierno. Al gobierno lo responsabiliza por la falta de actividad, por la falta de acción. Por supuesto, el socialismo le faltó y le falta hacer muchísimas cosas por la provincia. Pasa que le queda muy poco para obra pública, creo que se va, casi un 95% del presupuesto se va en sueldo. Entonces, bueno, ahí está después la falencia. Un reclamo constante, que ahí presenté un proyecto de cómo no se pintan las rutas nacionales, y ni te digo las provinciales, que son todos trajes payasos, puro parche nomás, todo. Y sí, son espantosas. Te digo porque las recorro toda la semana, entonces ahí te das cuenta. Bueno, esta semana en Santa Fe, antes de ayer hubo choques de colectivo a la altura de Vera, 20 heridos, así chocan colectivos, camiones. Una ruta 11 con el reclamo de ser autovía que la están esperando de hace cuántas décadas, ¿no? La 34, rutas provinciales. El otro día fui al corte a los pagos del zorrito y es espantoso. El zorro habrá ido, todo es una cosa. Bueno, por eso el reclamo de la gente en cada pueblo, donde la producción, que es mucho mayor, sigue saliendo por la misma ruta de hace 40 años atrás, 50. Pero hoy me alegré, hoy estuvimos en el interbloque, fue Dietrich con un economista, Wisi, no sé si te suena. Y realmente, ¿chileno no? No, argentino. Pero mostraron todo lo que va a hacer Mauricio a partir de que sea presidente, la cantidad de autopistas, de rutas, de obra pública, lo que van a hacer los puertos, los ríos, y realmente salís con el corazón inflado, o como anoche en un encuentro de jóvenes, más de 500 pibes en San Telmo con los dirigentes del PRO, con una energía, encabezando el pibe que ganó en Mendoza, Zenetiner, Gustavito Zenetiner, claro, 28 años, abogado y hoy concejal, entraron 2 concejales en Mendoza. Bueno, hay todo un contagio de alegría, de un futuro mejor que creo que se nos viene, gracias a Dios. Y así que es donde creo que nos acomodemos y donde la gente vote bien, no venda su voto, no se sienta extorsionado por los planes y todo esto que han armado. Creo que tenemos una Argentina que va a haber un despegue fenomenal, y es el que yo espero y el que todo argentino espera. Por eso estoy confiado. Ha sido una semana muy buena para mí, de recorrida, de estar con amigos, con gente, llena de agradecimiento, y bueno, por eso estoy acá. Y en esos pueblos chicos con dificultades, ¿tienen un reconocimiento a la figura de Mauricio Macri? ¿Lo conocen, lo valoran? Totalmente. Mira, en el remate de Las Lilas había más de 1000 productores. El otro día, al mediodía, fue uno de los remates más importantes de ahí en San Justo. Sí. Y no hay uno que no te diga, o en otras localidades, che, y Mauricio, mira, yo no, y ahora que lo voy a votar a Mauricio, ahí hay toda una... Creo que Mauricio se ha consolidado en estos meses de una manera increíble. Creo que va a ser el presidente de la Nación. Creo que se van a ir sumando otras fuerzas detrás de Mauricio Macri, pues el que ha formado equipos,
es el que ha demostrado obra constante y sonante acá en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que lo rodea gente muy importante, muy capacitada. Detrás de esto está la Fundación Pensar, con una capacidad de trabajo que sorprende. Ha sido el único candidato que a las 4 entidades del campo hace 2 meses atrás le presentó los 13 puntos para el campo, donde quedaron todos muy felices y agradeciendo todas las propuestas de Mauricio. Así que yo creo que se viene y no importa. Algunos van a decir, y bueno, le tiene que tocar a Mauricio, creo que va a ser el gran cambio en la Argentina y lo vamos a estar acompañando todos. Y suponete que, vos decís que hay otras fuerzas que se tienen que incorporar. Suponete que un sector del Frente Amplio UNEN o el radicalismo se sumen o se haga algún tipo de alianza. ¿Eso cómo puede repercutir en Santa Fe? Porque en Santa Fe son tus rivales desde el punto de vista electoral. En Santa Fe creo que tengo una libertad de acción también en Santa Fe. Yo tengo que armar quizá con otro frente, con un peronismo que me ha acompañado, claro. Un peronismo que está, creería yo, por la amistad que tengo con el Ole Reutemann, con gente con un peronismo bueno, un peronismo no kirchnerista que seguramente me va a acompañar con su voto, al igual que lo hizo hace 2 años atrás, donde casi fui gobernador, donde me volvió a acompañar el año pasado, donde 3 diputados de la provincia de Santa Fe entramos en el Congreso. Y creo que vamos a gobernar a partir del 2015 la provincia de Santa Fe, donde estoy teniendo reuniones formidables con Luciano Laspina, con Juanchi Mercier, con la Fundación Libertad, con gente muy preparada en todos los ámbitos. Y creo que me están dando una tranquilidad de que vamos a provocar el mismo cambio que va a pasar desde la Nación, lo vamos a hacer en la provincia de Santa Fe. Así que yo creo que me va a acompañar. No te olvides que el que termina votando es el ciudadano, más allá de las fuerzas políticas. No, por supuesto. Hoy el cambio lo está pidiendo una sociedad que está pidiendo a grito, en el caso de Santa Fe, el tema de inseguridad, narcotráfico, la falta de obra pública. Creo que el socialismo ha quedado planchado, sin respuesta. Donde la vez pasada, ¿te acordás que yo te conté, no sé si festejaban este procedimiento que había hecho Bernie con la llegada de 3.000 gendarmes, y para mí había sido un fracaso, ¿no? 89 procedimientos con 50 dosis de Paco, 1 kilo de cocaína, 20 pibes detenidos y 4 revólveres. No, parece que por lo menos yo como ciudadano me esperaba otra cosa, y bueno, creo que la gente también, más allá de que quizás ha llegado una calma a Rosario, no a la provincia, creo que faltan... Por la presencia de la gendarmería, decís vos que... Sí, ha habido una calma, que como que hay un poquito más de presencia policial. Sí. Todo llega tarde, ¿no? Todo llega 6 años después. Entonces, pero bueno, yo creo que la gente nos va a dar una oportunidad el año próximo, y voy a estar rodeado de los que más saben, de buena gente, de tipos honestos, mujeres y hombres honestos que quieran realmente disfrutar de hacer cosas buenas. Miguel Desel, ¿qué opinás de todo el tema vudú, digamos? Vos lo ves, obviamente no estás en la pelea cotidiana de esos temas porque estás ocupándote de los temas provinciales, pero obviamente que ahora sos un dirigente político o aspirás a gobernar la provincia de Santa Fe. ¿Qué te dice que el vicepresidente de la Nación esté procesado por haber cobrado una coima del 70% de una empresa en acciones? Yo estoy feliz porque la justicia está actuando. Debo tener la misma felicidad que tiene cualquier hijo del vecino de cualquier barrio del país. Realmente las pruebas contundentes que hay, gracias a vos, a la Nata y a todos los que se han ido involucrando, a la ex esposa de Van der Brule, las cuentas en Suiza, en Panamá, la documentación, las sociedades anónimas, donde están todos ligados, están todos... No, cuando mostraron el barco el otro día en Punta del Este de uno de los socios, ¿no? Sí. Es decir, bueno, vos no podés hacerte rico en un par de años. A mí comprarme el campo y estar bien me llevó 32 años de carrera, donde todo el mundo me vio y sabía lo que estábamos haciendo, claro, con los chicos, ¿no? Con Daddy el Chino. Entonces, llegar a una posición buena en tu vida, en lo económico, te lleva toda una vida, no te lleva un año, ni meses. Y encima andar en motos que valen cientos de miles de dólares o miles de dólares, no sé. Hay todo un accionar de la justicia, gracias a muchos que quizás salieron a hablar, como esta chica, muchos que están involucrados, que también salieron como Chicón, el yerno, y un periodismo que por suerte también pudo mostrar las pruebas, y una justicia que está actuando. Yo, más allá de que todavía no hay una sentencia, si la hicieron, que la paguen, y si la hicieron, que vayan presos, que devuelvan lo que robaron. Y lo que pasa, a mí lo que más me asusta es el silencio de este gobierno.
Claro, no dice ¿Cómo nada. siguen amparando? Bueno, ya son 2 o 3 los que van a la televisión, ya algunos ya no se animan ni a hablar, ¿no? Creo que lo están... Lo que pasa es que va a haber muchos más metidos, ¿no? Debe haber una complicidad de muchos dirigentes que también la van a pagar, y la van a pagar también con el voto que no les va a dar la gente. La última pregunta tiene que ver con tu mundo, con el mundo del espectáculo, con el mundo de la cultura, con el mundo de los artistas. Ahí hay una fractura muy fuerte, hay un sector que ha sido, bueno, por simpatía política, por lo que sea, pero que simpatiza y que trabaja para el gobierno nacional o que milita para el gobierno nacional. ¿Te ha generado algún tipo de dificultad eso en tu tarea, en tus viejas relaciones con tu laburo, en tus propias relaciones personales? No, algunos me han criticado, ¿no? No voy a dar nombres, pero a ver, si lo están haciendo porque están convencidos de esta década o por el gobierno de Kirchner o de Cristina, no hay ningún problema. Lo que pasa es que después cuando vos los ves en festivales en los pueblos, en todo, siempre están actuando los mismos. Siempre hacen televisión los mismos, siempre hacen cine los mismos. Una cosa que lo ve cualquiera, ¿no? Que está en su casa mirando televisión o va al cine. Siempre es como que algunos se dejan comprar. Claro. Y dan la cara. Pero eso debe haber muchos, me arriesgo a que debe haber muchos que están muy bien pagos. Conductores de televisión que defienden lo indefendible o que nunca han tocado un solo tema que pueda rozar al gobierno de la nación. Haciendo zapping te das cuenta que por ahí en algún canal están mostrando algo feo y en el otro están mostrando blooper o pavadas o chimento. Entonces ahí te das cuenta el poder también publicitario que tiene el gobierno. Este mundial con una propaganda oficial realmente vergonzosa. A mí apago el televisor y espero el otro tiempo, porque no se puede ver, ¿no? Y me hace recordar esas teleconferencias. No sé si te acordás una vez una teleconferencia de la presidenta con 4 gobernadores que anunciaban los trenes, y al año después aparecieron los trenes todos podridos. No había habido ningún tren, todas mentiras y mentiras. Bueno, ha sido un gobierno mentiroso, corrupto. Y espero que pase el tiempo rápido y podamos tener todos una nueva oportunidad. Y creo que Dios nos va a ayudar. Está el Papa de por medio y hay mucha más gente buena y honesta que la que hoy nos está manejando. Y eso, como notas que hay una mayor simpatía hacia Mauricio Macri, ¿también notas que ha crecido la crítica hacia Cristina? Digamos, ¿vos crees que, digo, en la base de la sociedad, no entre los dirigentes, el periodismo, no. En la base cada pueblo, sí. En los pueblos, sí, la gente no aguanta más. La gente no aguanta más porque es un reclamo constante de todo lo que falta. Claro. A ver, yo voy a las villas y yo me meto en las casitas, el baño es un agujero en el piso. Claro. Es muy triste y en algunos lugares me han caído lágrimas si no puede ser, porque vos relacionás, decir, mira esto y aquellos se la llevan en bolsa, ¿no? Claro. O tienen aviones, barcos, hoteles y mansiones. ¿No? Uno por ahí se va olvidando de Antonini Wilson, del caso de los Joclender, del jardinero multimillonario, del chofer multimillonario con medios de comunicación, dueños de petroleras, dueños de transporte, de colectivos, de camiones. Voy a decir, son fantásticos. Pero bueno, hay una justicia que se ve que teme también, que debe ser amenazada. Seguro. No sé por qué no actúa. Es algo que la justicia también me hace dudar si es que también no se transforma en corrupta también, aparentemente pasa eso. Y un pueblo que por el miedo no termina hablando. Y no digo que yo no tenga miedo, Alfredo. Por suerte hasta ahora no me ha pasado nada, pero es un país que se ha caído a pedazos. Hay una decadencia moral y social que es preocupante, que va a haber que revertir, pero esto se hace con educación, con buenas escuelas, con buenos hospitales, con alegría, con honestidad, con transparencia, no haciendo tanto alarde de una inauguración tonta. La vez pasada en Santa Fe, en una plaza, ponían unos cestos de basura y estaban como 50 personas inaugurando que estaban poniendo cestos de basura en una plaza. ¿Viste? Gastos inútiles. Me llamó la atención lo del presidente de Costa Rica, ¿no? Que no quiere figurar en nada. Es impresionante.
No, acá ves, vas por la ruta, ya todos están pegando carteles, gastando plata al cohete. Yo les recomiendo a esos candidatos que están pegando ahora bandera, pongan esos 500 mangos, 100 mangos, 1000, o todo lo que están gastando, dónenlo a un club de barrio que no tienen pelotas, regalen pintura a una escuela porque se le cae la pintura a pedazos, los techos. Lleven pañal al hospital, lleven colchones, falta de todo. En vez de estar pegando un año antes, todavía a ver quién se instala como candidato. Después la gente los va a conocer. Y si no, vayan pueblo por pueblo, barrio por barrio, háganse conocer y ahí marquen diferencia. Porque si no, no va a haber ningún cambio. Miguel de Cel ha sido muy amable por haber venido, como siempre. Muchísimas gracias. Messi, Di María, gol. Dos santafesinos. No está contento por Argentina, está contento por Santa Fe, que le ha ganado el partido a Suiza. Bueno, ya venimos y vamos a escuchar lo que tiene José Antonio para plantear, José Antonio Díaz, respecto al tema de los buitres y el posible default. Y por supuesto vamos a develar esa incógnita de este converso del campo que trae Carlos González Prieto. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, José Antonio Díaz nos va a explicar qué va a pasar de ahora en más. Vamos a estar todos atentos a ver si viene un default o va a haber un nuevo financiamiento para la Argentina. José Antonio. Realmente hemos vivido unos días de tensión extrema, sí, ¿no? Sí, todavía nos quedan algunos días todavía. Claro, esta es una negociación larga, por lo menos ahora hay 30 días hasta fin de julio, en donde Argentina no entra técnicamente en default, pero se puede acercar bastante a ese estatus. ¿Qué hace el gobierno? Juega justamente con esto de caminar al filo del abismo, porque de alguna manera trata de poner en el centro la desquiciada sentencia del juez Gries, que es a todas luces injusta, está mal hecha, obliga de alguna manera al default. En eso hay que coincidir con Kicillof. Pero el problema del gobierno es otro, porque esta es la pantalla, esta es la mentira que han armado. La tendencia es, cae en la industria, la construcción, el consumo, la actividad, la inversión, el empleo y la inflación no baja del 2% anual. Estos son cifras de estos últimos días. En la cual el Fondo Buitre no tiene nada que ver. Esto es creación de Kicillof y de Cristina propia. Exactamente. Esto es propio. La reacción antes de que estallara el tema de los buitres era que Argentina tenía que recomponer su frente externo. Así fue Kicillof a arreglar al CIADI, fue al Club de París, finalmente firmó un acuerdo político con la empresa española Repsol y le indemnizó. Nos sumaron 15.000 millones de dólares de deuda más adicionales a los que ya teníamos. Podían haber hecho una quita a esos compromisos, pero bueno, de alguna manera eso servía para conseguir los dólares que no hay adentro. Porque finalmente el punto en el que estamos es que los buitres vuelven a cerrar el conducto externo. Claro, la posibilidad, es decir, la posibilidad de que vengan préstamos de países, que haya inversiones de algunas empresas. El caso típico es el de las petroleras en Vaca Muerta. Pero hay un montón de proyectos en la Argentina que podrían ser atractivos para ese capital. Lo cierto es que llegamos a este punto y estamos en un momento de equilibrio. Por un lado, los buitres no acosan demasiado porque finalmente quieren cobrar y dicen, bueno, podríamos recibir bonos. Un acuerdo como el YPF o como Repsol, exactamente. Y hoy se ha mostrado más o menos públicamente abierto. El gobierno argentino, ¿qué hace? Sabe que Griesa no puede embargar, sabe que es muy difícil llevar adelante esta especie de privilegio para los buitres en detrimento de los bonistas reestructurados. Entonces, obviamente, está generando un clima internacional anti-buitre, obviamente, y es
una maniobra política respetable. Sí, 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 absolutamente genuina, digamos. Los buitres son parte de un sistema financiero internacional injusto, es la parte corrupta justamente del sistema financiero internacional. ¿Qué va a pasar ahora? Dos cosas, nadie puede saber qué va a pasar ahora, menos en esta negociación con los buitres. El gobierno argentino está en condiciones, si se decide, a cerrar rápidamente la negociación y pasar en estos 30 días que tenemos hasta fin de julio, de pasar una situación de pre-default o de default provocado a una situación justamente contraria, de obtener financiamiento. Claro. Puede en 30 o 40 días dar vuelta la tortilla, sí, casi y yo creo que va a completamente. Y en principio ya está pasando, Alfredo. Los mercados no se han caído, los bonos no se han derrumbado. El primer día sí, pero después, cuando hubo una actitud más clara del gobierno, las acciones, los bonos, empezaron a recuperar posiciones como para estar bien instalados si el día del acuerdo llega antes del 30 de julio. Ojalá que pase esto. Ojalá que pase esto, que además desde el punto de vista político, la lectura que yo hago es: Cristina no puede tirar abajo y destruir uno de los pocos capitales simbólicos que Néstor Kirchner dejó, que es el desendeudamiento como política de Estado, y llevar al default a la Argentina. Sería un despropósito, sería como tirarse tiros en los pies. Pero aparte sería una hipoteca muy grave para el futuro, Alfredo. Y además marcaría al gobierno con una marca, con un estigma que el gobierno no quiere tener. Si el menemismo privatizó todo, el kirchnerismo puede ser responsable de liquidar las inversiones en todos los centros de desarrollo que tiene el país, por lo menos en la próxima década. Sí. Por eso yo creo, coincido en que va a haber un arreglo al estilo el que los buitres están proponiendo, que es al estilo de Repsol, al estilo del Club de París. Carlos González Prieto me ha dejado así alucinado. ¿De quién va a hablar? ¿Quién es el tipo el converso del campo? Sí, hoy presentamos, Alfredo, como decías al principio, al converso del campo a nivel mundial. No es Víctor Hugo el converso, hay otros conversos también. En este caso se trata de Mark Lynas. Es un periodista, militante británico, ambientalista, que dedicó toda su vida a pelear contra los transgénicos, contra los cultivos transgénicos. ¿Estaba en Greenpeace o en una... Estaba en Greenpeace incluso, claro. Era uno de los más famosos ambientalistas y el año pasado sorprendió en una conferencia en Oxford, en un foro ambiental, diciendo que había cometido textualmente el error de su vida, pasar toda su vida defendiendo los organismos transgénicamente modificados. ¿Qué quiere decir esto de los transgénicos? Que por ahí no se entiende mucho, así como para que entienda un chico de colegio. Antes la soja, vamos a hablar de soja, que es lo más importante, se sembraba y se araba el campo, se sembraba y después había que sacar todos los yuyitos con labranzas. De repente, Monsanto agarró una semillita de soja, le modificó los genes, hizo que esa semillita sea resistente a un herbicida que se llama glifosato. Que mata el resto de Mata todo. Entonces apareció la siembra directa. Se siembra la semilla y todo el tratamiento durante esos 6 meses es con el herbicida glifosato, que mata todos los yuyos, las plantas que compiten con la soja, menos esa semilla que es resistente a glifosato. Esto revoluciona la agricultura. Argentina recibe 30.000 millones de dólares por esto. Se saca más productividad, se gasta muchísimo menos y encima los precios internacionales se fueron por las nubes. Decíamos que hubo una crítica muy grande por parte de los ambientalistas respecto a lo que podía pasar con los transgénicos. Y no se vayan, veamos este video donde se arrepiente Mark Lynas, que esta noche está durmiendo en Buenos Aires, y después le contamos la conexión política de todo esto. I want to start with some apologies which I believe are most appropriate to this audience. For the record, here and up front, I want to apologise for having spent several years ripping up GM crops. I'm also sorry that I helped start the anti-GM movement back in the 90s and that I thereby assisted in demonising an important technological option which can and should be used to benefit the environment. As an environmentalist and someone who believes that everyone in this world has a right to a healthy and nutritious diet of their choosing,
I could not have chosen a more counterproductive path, and I now regret it completely. Interesante, ¿eh? Ahí está, no, me arrepiento totalmente. Lo que uno piensa, porque por ahí es mal pensado, ¿cuánta plata le habrán puesto para que se cambie de bando? ¿Cuánta plata habrá puesto Monsanto? Bueno, parece que no, que es bastante serio el científico. Incluso en la comunidad científica también lo respetan. Vino a Buenos Aires pagado por Maizar, que es una asociación que nuclea a los productores de maíz, a la cadena del maíz, mejor dicho, y va a estar allí el secretario de Agricultura de la Nación, Gabriel Delgado. El ministerio también es sponsor de este evento. Y acá se viene la gran noticia. Van a aprobar una ley de semillas en la República Argentina que va a traer bastante tensión, porque el gobierno dice que la palabra biotecnología tiene que estar metida en esta ley de semillas. Y los proveedores de insumos, las empresas, consideran, Monsanto puntualmente, que todo este tema biotecnológico tiene que regularse a través de la ley de patentes porque quieren seguir cobrando el resto de los años. Toda una polémica que se viene y bueno, se está hablando, ¿no?, en el campo ya no solo de retenciones y de los que se viene quejando el sector históricamente, sino de algunos temas que están cambiando, Alfredo. Carlos González Prieto, muy amable, muchísimas gracias por presentarnos este personaje que hoy está en la Argentina y que es un hombre realmente polémico e interesante de escuchar. Hablando de interesante de escuchar, Gabriel Martino es el titular, el presidente del HSBC, uno de los bancos más importantes de nuestro país. Es un hombre joven, emprendedor, vale la pena escucharlo. Y Cecilia Lucía Puig, en el programa que viene, en Líderes, lo entrevista. Por supuesto que habla del tema de las inversiones, de cómo está viendo la economía que se viene, de qué manera Argentina se posiciona frente al año 2015 y a las elecciones. De todos estos temas charla Gabriel Martino con Cecilia Lucía Puig en Líderes. No se vaya y quédese. Y a usted, con le doy mi palabra, lo espero el próximo martes. Muchas gracias.